Feliz sábado, hermanos. Contentos de estar en la casa del Señor una vez más, ¿verdad? Esta semana. Se me hacen los días tan largos en la semana porque realmente quiero que llegue el sábado. Y para mí es una alegría, una emoción, ¿verdad? Que podamos compartir juntos nuevamente como hermanos cada día que el Señor quiere que nosotros estemos en su casa. Que Dios les bendiga. Y el tema de hoy es básicamente una recopilación de un tema que ya hicimos por la primera fase del tema, ¿verdad? Que estuvo para muchos muy interesante. Así que decidimos que hubieron unos tópicos que todavía no se habían tocado y que son muy importantes para el cristiano de hoy en día. A veces hacemos cosas y no sabemos de dónde viene, a dónde va o qué estamos haciendo o viviendo con esas cosas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? ¿Está bueno para Dios? ¿Dios nos tiene que dar algún consejo? ¿Estaremos haciéndolo bien sin saber que estamos haciéndolo mal? Así que para la noche de hoy, ¿verdad? Madrugada del sábado, el tema de hoy es los engaños de Satanás en los medios. Dice 2, porque es la parte 2, ¿verdad? Y entre esos temas que vamos a estar hablando, va a ser básicamente apoyado por la palabra de Dios y el espíritu de profecía, muy importante. Y al igual, me gusta siempre que podamos interactuar, ¿verdad? Sí, ahora voy a pedir que sea con reverencia, por favor. Quisiera que ustedes, ¿verdad?, puedan interactuar conmigo para que podamos juntos estudiar acerca de estas cosas. Muchas cosas están sucediendo extrañas en estos días. Mucha profecía se está cumpliendo en estos días. Y el tiempo está pasando muy rápido y es interesante que hoy escuché a una persona que me dice, mira, ayer salió una noticia que dice que estamos en los últimos 2 segundos del Apocalipsis. Entonces, para el mundo, se están dando cuenta que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y nosotros los cristianos, ¿qué debemos hacer con lo que conocemos? ¿Qué hemos hecho con lo que hemos aprendido? ¿Y qué debemos hacer de esto que Dios nos ha dicho en su palabra? Vamos a comenzar. Habíamos hablado la otra vez acerca del lóbulo frontal. Muchos de ustedes se acuerdan, ¿verdad? ¿Qué significaba esa parte del cerebro? Y en el tabernáculo, básicamente, el arca del pacto, la comunicación con Dios, donde nosotros nos podemos comunicar con Dios, es en el lóbulo frontal, ¿verdad? También habíamos hablado acerca del hipotálamo, ¿verdad? Donde yo había hablado de la temperancia. ¿Por qué es importante la temperancia en el ser humano? Y habíamos hablado también que era una de las leyes de ¿qué? De la salud. Exactamente. Y es importante porque en estos días un papel donde toma parte en nuestras vidas espirituales es la buena alimentación. ¿Y por qué debemos nosotros alimentarnos bien? Para tener claridad mental. ¿Qué la palabra de Dios nos ha aconsejado acerca de esto? Vamos a ir más adelante. Dice aquí, en Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y qué es el corazón? La mente, ¿verdad? De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y habíamos hablado un poco solamente acerca de lo que eran las neuronas espejo, ¿verdad? Dice aquí, se denominan neuronas espejo a una cierta clase de neuronas que se activan cuando un animal o persona ejecuta una acción y cuando observa esa misma acción al ser ejecutada por otro individuo, especialmente uno congénere, básicamente uno igual, ¿verdad?
Entonces, habíamos hablado acerca de cómo en la televisión, cómo en los medios, ¿verdad? Esto toma un papel importante. ¿Por qué? Porque hay cosas que han sido modernizadas y nosotros a veces pensamos que es para nuestra propia comodidad, pero no es así. También igual el enemigo está utilizando estas cosas para engañarnos. ¿De qué manera? Cuando nosotros tenemos esta experiencia con las neuronas espejo, yo había hablado acerca de que cuando una persona estaba siendo golpeada, ¿verdad?, en televisión, nosotros sentíamos ese, o igualmente cuando estábamos viendo una batalla, una pelea de boxeo, en cierto punto en nuestro carácter, las neuronas espejo están funcionando de tal forma que a nosotros nos puede dar hasta coraje. Coraje con el contrincante, porque si queremos estar de parte de uno, vamos a estar, ¿verdad?, igualmente como esa persona, golpeando y pecando igualmente. Así de importantes son estas cosas. Había hablado de la temperancia y dice así: temperancia, moderación, continencia. Así la temperancia es el uso moderado, responsable de las cosas buenas y las abstinencias de nocivas para nuestra salud. Importante que para nosotros tener nuestra mente clara debemos tener una buena alimentación. Como Daniel en la Biblia se alimentaba. ¿Por qué lo hacía? Para tener claridad mental y tener una comunicación perfecta con Dios. ¿Ok? Hoy en día, como los niños, incluso los adultos, se están alimentando de estas cosas, igualmente para nosotros poder trabajar con lo que es el hipotálamo, ¿verdad?, que habíamos hablado acerca del hipotálamo, la toma de decisiones está ahí. No va a ser clara si nosotros tenemos este tipo de alimentación, azúcares, dulces, golosinas, todo este tipo de cosas que muchas veces contienen animal inmundo y muchas personas ni siquiera lo saben. ¿Ok? Quería hablar en esta parte de las artes marciales, ¿verdad? He estado hace mucho tiempo buscando información, ¿verdad? Porque dentro de esto es interesante que hay otras cosas más que quizás no vemos, pero vamos a estar estudiando hoy. ¿Qué es para ustedes las artes marciales? ¿Es acaso defensa personal? ¿Es acaso un estilo de vida? ¿Es acaso ejercicio para nuestra salud? ¿De dónde salió esto? ¿Y por qué muchos cristianos hoy en día practican estas cosas? Porque estas cosas, dicen ellos, que enseñan disciplina. ¿Ok? Vamos a ver. Dice aquí, en Consejo para la Iglesia, página 186, algunas de las diversiones más populares, como el fútbol americano y el boxeo, se han transformado en escuelas de brutalidad. Desarrollan las mismas características que desarrollaban los juegos de la antigua Roma: el amor al dominio, el orgullo en la fuerza bruta, la temeraria indiferencia hacia la vida. Están ejerciendo sobre los jóvenes un poder que espanta. Hermanos, a veces vemos algún deporte que nos gusta o alguna de estas cosas, como ella menciona aquí, ¿verdad? ¿Por qué escogió el fútbol americano? Porque es un juego totalmente físico, ¿verdad? Donde el prójimo no se está amando, sino se está golpeando para llevar un balón hacia otro lado y tener una victoria. Igualmente, en el boxeo, físicamente dos personas, que Dios nos dice claramente en su palabra que debemos amarnos, ¿verdad? Debemos ayudarnos, debemos apoyarnos como hermanos, pues se están golpeando dos personas para obtener una ganancia o una victoria, ¿verdad? En el caso de las artes marciales, aquí vemos cómo ellos ejercitan
el cuerpo humano de una forma donde para obtener disciplina usted tiene que hacer esfuerzos físicos o que le pueden causar dolor físico, para que usted deje de sentir dolor en el combate. Esas son básicamente las enseñanzas que ellos nos están dando con esto. Aquí básicamente quería mostrarles esto rapidito, algunos de los símbolos que ellos utilizan. Más adelante voy a seguir explicando acerca de esto. Estos símbolos, muchas personas los tienen en sus hogares, en sus carros, en sus casas, porque no conocen de dónde provienen. Igualmente, como habíamos hablado aquí cuando hice el tema con Jonathan acerca de Nimrod, muchos de estos temas son pasados por el paganismo a través del tiempo y son modernizados con un mismo significado o una adoración a un Dios. ¿Ok? Es interesante que en estas son esferas, usted puede ver que son esferas, y en esta esfera, en los centros de la esfera, básicamente lo que significa es la última verdad. La última verdad, y el borde de afuera es donde ellos desarrollan una fuerza interna, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Esta información. En el karate, ellos tienen ciertos niveles, ¿verdad? ¿Cómo ellos van subiendo de nivel? Si no es con unas cintas, ¿verdad? Usted se ha fijado que ellos empiezan con una cinta blanca, después amarilla, y así sucesivamente van subiendo. Y lo que muchos sabemos es que muchos de ellos llegan a la negra, después de eso tienen que seguir. ¿Qué pasa con estas cosas? Que si usted se da cuenta, aquí empieza hablando acerca de la mente, el control de la mente y los sentidos. En la fase 1, estrategias espirituales, técnicas de poder, ¿ve? Y cuando vemos en la parte 5 aquí, espiritualidad o carácter de sanar, de curar, ¿ok? Es importante que nosotros entendamos que estas personas consiguen la habilidad de curar o de sanar, como ellos pueden decir, ¿verdad? Nosotros vemos aquí muchos de los símbolos, ¿verdad?, que ellos utilizan, y es interesante que cómo se conoce el enemigo en la palabra de Dios. ¿Cómo se conoce? Como un dragón o una serpiente, ¿verdad? La serpiente antigua. Diablo, Satanás. Ellos utilizan el dragón como base de estas escuelas que enseñan estas artes marciales o esta defensa personal, ¿verdad? Aquí vemos también como caricaturas de niños muy conocidas, solamente se enfocan en lo que es el dragón. Y en esta parte de estos muñecos, este dragón cumple deseos igualmente. Son adivinos, nos pueden cumplir deseos, ¿verdad? Y los niños están expuestos a estas cosas. Aquí, como pueden ver, ¿ves? Están mucho más símbolos y, como ven, todos los símbolos son en forma redonda, esferas, ¿verdad? ¿Quién me puede buscar Apocalipsis 1:20, 1 al 2? Cuando yo podía hacer marciales artes, yo me acuerdo que lo primero que el maestro nos enseñaba antes de dar la clase era que teníamos que ponernos en una postura como si estuviesen engotados para poder limpiar primero la mente y despejarnos de todo para después empezar la clase. Siempre hacía ese ritual. Exactamente. Más de esto, en estos rituales, cada cinta que usted sube es un ritual que se está haciendo para usted poder subir de categoría, ¿ok? O tener más habilidades, como ellos llaman. Estos son, como acaba de decir Oscar, te hacen una limpieza mental para que solamente ellos puedan introducir lo que ellos quieran a tu mente, ¿ok? Y puedan engañar tu mente para que tú sientas paz, tranquilidad, te sientas bien,
te sientas en otros, básicamente, espacios, ¿verdad? Donde no pensamos nada más o nos enfocamos en lo que estamos haciendo. Y por eso muchas veces, muchas de estas personas no se dan cuenta, sino hasta que llevan mucho tiempo, dicen, yo estoy haciendo cosas que verdaderamente no agradan a Dios. ¿Y cómo? ¿Quién me puede leer? Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Usé este texto bíblico básicamente para enfocar en que el dragón, la serpiente antigua, ¿verdad?, es Satanás, como habíamos hablado. En muchos de los casos, igualmente, tengo un primo que él da clases de full contact y todo esto. Tuve la oportunidad, ¿verdad?, de coger clases con él. Igualmente estuve iniciando en taekwondo. No conocía de estas cosas, ¿verdad? Y muchas veces, como cristianos, tampoco conocemos de dónde provienen estas cosas. ¿Qué significan para estas personas del Oriente el practicar esto? Muchos, igualmente, estamos viendo películas en la televisión que tienen rituales espirituales con otros dioses. Y contemplamos esos dioses viendo esas películas o contemplando esa acción, ¿verdad? Básicamente. El ki o la fuerza interna, que era de lo que estábamos hablando, las esferas, ¿verdad? Eso significa concentración de una fuerza o una fuerza interna. Dice, los niveles de evolución son también increíblemente similares a las que filosofías orientales. Los primeros 2 niveles en Aikido enfatizan básicos y combinaciones fuertes, como también una comprensión de la estrategia. Los grados 3º y 4º se enfocan en la mente, ¿qué? Calmada. Vemos aquí como ellos trabajan con la mente, ¿verdad? Y confiada, que pueden generar una fuerte, ¿qué? O energía interna. Practicante, ese nivel emiten una mentalidad calmada y humilde. El 5º nivel pone énfasis en la ¿qué? Y en la canalización del ¿qué? Universo interno. Cuando vemos esto, básicamente el ki es enfocar lo espiritual. Pero ¿acaso lo espiritual que ellos están hablando ahí es una relación con Dios? Una relación con el creador de la tierra. Una relación espiritual donde nosotros nos podamos sentar, como dice ahí, calmados, en paz, sentirnos humildes. ¿Cómo ellos están enfocando estas cosas a estas personas y por qué? ¿Cuál es el fin de estas cosas? Aquí vemos, ¿verdad? Básicamente, otro de los símbolos, y es interesante que en este símbolo que está aquí tienen el pino. Nosotros habíamos hablado acerca del pino, los celtas, lo que significaba para ellos el pino, una adoración a un dios. Y este que está aquí, igualmente, una diosa en sus propios símbolos, ¿verdad? Dice aquí, en Evangelización 440, los apóstoles de casi todas las clases de espiritismo pretenden tener el poder de sanar a los enfermos, atribuyen su poder a la electricidad, al magnetismo, a los así llamados remedios simpáticos o a fuerzas letales de la mente humana. Y no hay pocos, aún en esta era cristiana, que acuden a estos sanadores en lugar de confiar en el poder de Dios viviente y en la habilidad de los médicos cristianos bien calificados. Aquí, exactamente, la hermana G. de White nos explica cómo
estas personas o personas cristianas tenían confianzas en estas enseñanzas. Igualmente, como cristianos eran sanados, ¿verdad?, por estas cosas. Y usted sabe que en muchos de los sitios que hoy en día se coge masaje corporal, son sitios que se adora ¿a quién? Al Buda, ¿verdad? El budismo es utilizado con música suave en estos lugares para hacer un sentir de paz, ¿verdad? Un sentir de tranquilidad. Igualmente, con inciensos es una adoración total al budismo, ¿ok? Aquí habíamos, en la otra parte, hablado acerca de algunos símbolos, ¿verdad?, satánicos que se han utilizado mediante el tiempo, y vemos, ¿qué es esto que está aquí? El llamado yin yang, ¿verdad?, utilizado mucho por el judo y todas estas artes marciales. Este símbolo, que es el símbolo que utilizaron para Hitler, básicamente, ¿verdad? Este símbolo, que sé que lo hemos visto mucho, los surfers, ¿verdad?, utilizan esto. Y entonces a algunos les parece extraño, ¿verdad? Pero el símbolo de paz o los surfers, ellos tienen una cierta, se parecen mucho con estos símbolos que ellos hacen para saludarse unos entre otros, ¿verdad? Símbolos de paz. Todos estos símbolos que se han utilizado por el paganismo, ¿verdad?, o por el ocultismo, ve aquí en la pirámide, o por el ocultismo, que lo vemos diariamente en los medios de comunicación, en la televisión. Todas estas cosas se están viendo y nosotros incluso no nos damos cuenta. Habían escuchado acerca de la yoga. La yoga, ¿qué es la yoga? Un ejercicio, dicen por aquí. Información espiritual. Formación espiritual, ¿verdad? La yoga, disciplina o práctica milenaria, mística, espiritual, ¿qué? Hindú. En el 1800 a.C., sus posiciones y ejercicios son inseparables de su cosmovisión. No hay hinduismo sin ¿qué? Sin yoga, ¿ok? No hay yoga sin hinduismo. Básicamente, existen ya testimonios de posesiones demoníacas, parciales o totales, en personas que practicaron el yoga. Los mismos ocultistas y medium ya mencionados nos confirman anterior, pues usaban su cuerpo como una técnica para entrar en contacto ¿con quién? Con los demonios, básicamente. Aquí lo que nos quiere decir es que todas aquellas personas que piensan que el yoga es un tipo de ejercicio para tener paz, para tener igualmente tranquilidad, para tener serenidad, para desenfocarnos la mente de otras cosas, del trabajo, cuando estamos ajetreados, pues es básicamente la religión hindú implementada en un ejercicio. ¿Ok? Y vemos como muchos artistas de televisión hoy en día, cantantes, practican estas cosas a sabiendas igualmente que están recibiendo o teniendo contacto con muertos o igualmente demonios. ¿Ok? Dice aquí, por tanto, el yoga es una forma actual de comunicación mediúmica y posesión diabólica. Así, yoga y cristianismo son incomparables. ¿Ok? Incompatibles, perdón. Son cosas totalmente separadas. Poses del yoga, básicamente aquí está el dios de la naturaleza, el dios hindú,
Igualmente, ustedes saben que los celtas tenían una diosa que era la diosa de la naturaleza o del cultivo, que era Pomona, ¿verdad? Dioses bastante similares a los que ellos adoraban. Y aquí ven como son un conjunto de 12 poses consecutivas para venerar al sol o recibir al sol. Cuando usted hace una base de calentamientos en el yoga, usted hace estas 12 poses. Primeramente, usted no lo sabe porque usted está haciendo el ejercicio, ¿verdad? Pero para el hinduismo, usted está adorando al sol. Igualmente está otras 12 poses para la adoración a la luna. Igualmente. Y aquí nuestra lectura bíblica, que fue Éxodo 23:32, no harás alianza con ellos ni con sus dioses, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios. Dice aquí, en Evangelismo, página 440, dice: la ciencia cristiana, los cultos orientales y de sanidad. Hay muchos que se horrorizan ante el pensamiento de consultar a los medium espiritistas, pero que son atraídos por formas más placenteras de espiritismo, tales como el movimiento de Manuel. Quiero explicar a base de este movimiento. Básicamente este movimiento empezó en el siglo XIX. Este movimiento básicamente era para las personas alcohólicas. Estas personas tenían este plan de poder sacar o borrar la mente de las personas para que ellos pudieran salir de ese vicio. Para que ellos pudieran salir de cualquier otro tipo de vicio, ellos hacían unos rituales espirituales, haciéndose pasar por rituales cristianos, para borrar las mentes de estas personas y que ellos pudieran volverse o dejar el alcohol o algún otro tipo de vicio, ¿verdad? Aún hay otros que son descarriados por las enseñanzas de la ciencia cristianas, por el misticismo de la teosofía, y de otras religiones. Aquí vemos básicamente, ¿verdad?, 7 símbolos del chakra que se utilizan también en el yoga, ¿ok? Y básicamente en esta tabla, ¿verdad?, mostramos cómo estas personas utilizan muchas cosas, ¿verdad? Como ve, aquí ves localización, color, elemento, nota musical, reino, sentido, ¿verdad? Utilizan los 5 sentidos, utilizan música. Aquí ustedes pueden ver do, re, mi, fa, ¿verdad? Como notas. Ellos tienen su música y todo funciona en conjunto. ¿Para qué? Para ellos poder hacer su ritual y que usted se sienta en una conmoción de paz, que usted se sienta con tranquilidad haciendo estas cosas, que cuando usted salga de ahí usted diga: wow, me siento totalmente diferente, se me fueron las cargas y todas estas cosas, y usted está practicando una religión pagana igualmente. ¿Ok? Igualmente, ve aquí en el budismo, control de los sentidos, del raciocinio, concentración, ¿verdad?, y meditación, y vemos como nothingness en lo absoluto. Básicamente, dice aquí, entre la tierra y el cielo, es como si usted estuviera entre medio de. Usted está en el limbo, básicamente. Esa es la palabra correcta. Usted está en el limbo, entre medio de, en un sentido espiritual totalmente ido de este mundo. Dice aquí, en Evangelismo, página 439, el espiritismo y el ocultismo rebajan las mentes. Me fue mostrado que miles de personas afectadas por la filosofía de la frenología y el magnetismo animal han sido impulsadas a la incredulidad. Si la mente se encamina en esa dirección, es casi seguro que perderá su equilibrio y quedará dominada por ¿qué?
es básicamente el fin de estas cosas. El karate o las artes marciales básicamente te encaminan en una base espiritual, haciéndolo pensar usted que es una base de ejercicio o física o defensa personal. Te encaminan a sus rituales espirituales, y igualmente cuando usted se adentra en estas cosas, usted tiene experiencias con demonios. Y esa fuerza o el ki que estuvimos hablando anteriormente es esos demonios utilizándolos a usted. Usted estar posesionado de esos demonios, incluso personas moviendo cosas de distancias, de metros de distancia, pudiendo mover objetos con la mente, supuestamente, ¿verdad? Y aquí vemos cómo es un ritual espiritual. Dice aquí en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Verdad? Aquí vemos una noticia interesante que la publicaron el día 15 de enero de este año, del 2015. Dice aquí, el Papa Francisco visita, ¿a qué? En Sri Lanka. Básicamente, dice aquí, Francisco continúa promoviendo el ecumenismo. Esta vez visitó el templo budista para presentar sus respetos a un importante lugar de culto en la capital de este lugar, de Lanka, y para presenciar un ritual importante para los que Francisco escuchaba respetuosamente a los monjes budistas que cantaban y oraban mientras realizaban el ritual, que consistía en la apertura de un cofre que contiene las reliquias de dos importantes discípulos de Buda, ¿verdad? Ahí vemos como el Papa Francisco acepta básicamente estos rituales con los budistas, o se une con ellos para celebrar. Igualmente vimos en el año pasado cómo estas cosas, muchas de estas cosas, como el Papa Francisco se ha estado uniendo con muchas de las iglesias, incluso iglesias protestantes, ¿verdad? No es excepción que lo haya hecho con los budistas y que haya participado de sus rituales, ¿verdad? Yo había hablado en el otro tema acerca de cómo los niños estaban siendo expuestos en la televisión o en escuelas, libros de escuela, donde enseñan libros de Satanás, cómo el enemigo, ¿verdad?, puede estar en sus vidas o puede ser su amigo, cómo ellos pueden, libros de colorear, poder colorear estas cosas que están dentro del ocultismo, ¿verdad? Y aquí vemos una de las páginas, y en esta otra página es interesante que en el cuadro pequeño que está aquí, está el Papa Negro, es una foto, ¿verdad? Y aquí vemos cómo calaveras y todas estas cosas, mire aquí la estrella de 5 puntas, utilizada por el ocultismo, ¿verdad?, o por los satanistas, está en las escuelas de los Estados Unidos, siendo expuestas para los niños, para que los niños puedan colorear y sentirse a gusto con estas cosas. Cuando nosotros dejamos a nuestros niños en las escuelas, pensamos que nuestros niños están recibiendo la mejor educación, pero vemos cómo el enemigo se ha encargado de, como dije, había mencionado la otra vez acerca de la hipnosis en la televisión, pues igualmente lo está haciendo, adentrando esta información o estas cosas en las escuelas, haciéndose pasar por educativas, ¿ok? Aquí ven el libro y mire cómo dice Satanic Children, Big Book Activities, actividades, ¿verdad?, satanistas. Y ves cómo los niños tienen camisas con símbolos del ocultismo, básicamente, exponiéndose a estas cosas. En lo que conocemos, aquí vemos
una foto y yo quiero que usted ahora pueda mencionar algunas de las cosas que usted ve ahí en esa foto. ¿Perdón? Windows. ¿Qué más? ¿Qué tiene que ver con qué? Con computadoras. ¿Qué más? Mickey Mouse. ¿Perdón? La cabeza sí, la cabeza de Mickey Mouse. ¿Qué más vemos? Las vacunas. Importante. ¿Qué más? Cohetes, las guerras. ¿Qué más? En la mira están los tóxicos o las enfermedades que están implementando. El dinero que está involucrado. Y lo usan para escanear en la frente. Exactamente. Esto es el code, o ¿el qué? Perdón. UPC, que código de barra, básicamente, para escanear. Y este código de barra, no sé si lo puede observar, dice el número 666, ¿verdad? Aquí vemos un iPod enfocando la música, igualmente. Todos estos son los medios utilizados por el ocultismo o el enfoque del nuevo orden mundial, ¿verdad? Aquí dice una noticia, esto fue el año pasado, en junio, dice, hacia el nuevo orden mundial para vivir, ¿qué? Para vivir bien. Muchos países han aceptado esta frase, ¿verdad? Del nuevo orden mundial, porque lo utilizan de forma positiva. Pero ¿cuántas cosas o de qué se basa esto del orden mundial, verdad? ¿Algunos habían visto esto? ¿En dónde lo han visto? ¿Dónde lo has visto? En la hostia, donde el sacerdote, ok, los jueves. Le voy a leer esto rapidito. Dice así: los peligros de las sociedades secretas, la orden dada por el Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 de Corintios 6:14 se refiere no solo al casamiento de los cristianos como impíos, sino a todas las alianzas en las que las partes entran en íntima asociación y en las que hay necesidad de armonía en espíritu y en acción. Ok, aquí básicamente ella está hablando de las sociedades secretas, cómo ellos están actuando con los medios de hoy en día. ¿Para qué? Para que igualmente, como están sucediendo con los asesinatos o las muertes hoy en día, que nadie tiene ni siquiera respeto por los familiares de las personas que son asesinadas. Muestra los videos para que usted deje de tener sensibilidad. Igualmente, ellos le van mostrando esto por mucho tiempo y usted se siente cómodo viendo estas cosas y no sabe que esto básicamente es señal para el ocultismo, es modo de comunicación con ellos. ¿Ok? Aquí vemos cómo esta iglesia, los testigos de Jehová, ellos también creen en el nuevo orden mundial. ¿Ok? Y algunos de sus símbolos fueron adaptados, ¿verdad?, de la masonería. Ustedes pueden ver aquí la corona y la cruz, y en la masonería igualmente vemos la corona, ¿verdad? Y en sus sellos bastante similares. En libros igualmente utilizan estos símbolos con ellos. Ellos también, ¿verdad?, utilizan esta simbología. Y como había dicho Cherin, ¿verdad?, donde tiene la hostia, donde se coloca la hostia presentado como adoración al Dios Sol, que lo vemos aquí claramente, y en esta otra foto, que es esta parte que está aquí pequeñita, ¿qué vemos ahí? El triángulo, básicamente, la adoración al Dios Sol,
y es el triángulo de la masonería o el ocultismo. Aquí vemos como el Juan 23, ¿verdad? El Papa masón dice aquí, él usaba esta cruz, y esa cruz en el centro tenía que igualmente, ¿verdad? El ojo que todo lo ve. En las Olimpiadas de Berlín, 1936, este símbolo, ¿verdad? ¿Quién utilizaba ese símbolo? Hitler, ¿verdad? Su ejército. Utilizaban ese símbolo y vimos hace unos minutos atrás cómo ese símbolo eran símbolos utilizados como símbolos satánicos o símbolos del ocultismo, ¿verdad? Aquí básicamente Juegos Olímpicos de Londres, el año 2012. ¿Qué pueden ver ahí? ¿Perdón? El ojo. Básicamente, esto fue diseñado como un ojo. Mírelo ahí. ¿Ves? El color del ojo. La retina del ojo. Y aquí puede ver claramente cómo estas cosas están siendo creadas con base con el ocultismo. Igualmente, mire aquí, maqueta de Estadio Olímpico de Pekín. ¿Qué parece? Un ojo, exactamente. ¿Ok? Lo están haciendo para acomodarnos al nuevo orden mundial. Cada día van pasando cosas nuevas para la profecía. Y tenemos que estar cada día más apegados a la palabra de Dios. Para poder seguir su palabra, para poder confiar más en Dios. Porque cosas difíciles están sucediendo hoy. Y nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Pero dejamos pasar otras cosas. Dejamos el estudio de la palabra porque pues las cosas están malas, tengo que trabajar, tengo que hacer esto y lo otro. Y descuidamos nuestra vida espiritual por aquellas cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Aquí vemos igualmente Olimpiadas en London y el muñequito que se utilizaba para las Olimpiadas, ¿cuál era? El ojo, ¿verdad? Ya no se esconden más, ya se dejan ver fácilmente y es sencillo, ¿verdad? Como vemos que niños alegres en Olimpiadas, en Juegos Olímpicos y todas estas cosas tienen estas cosas. Y aquí, ¿dónde es eso? ¿En una sinagoga qué? Este es el campamento de la FADU que hacen en el área del Yunque, básicamente. Ellos también utilizan ese símbolo para su campamento. Sus camisas igualmente lo tienen impregnado, ¿ok? Y esto fue, ¿cuándo? Hace como 2 semanas. Dice aquí, el Banco del Vaticano es el principal accionista ¿de qué? En el mundo. Yo me pregunto, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver estos líderes religiosos con armamento militar? Todo esto está siendo un plan efectuado de una manera bien sutil para que usted no se pueda dar cuenta de lo que está sucediendo. ¿Ok? Aquí vemos Hitler, mírenlo aquí, en esta foto, con papas o líderes religiosos de la mano, ¿verdad? Igualmente vimos este año pasado cómo el Papa Francisco alianza con los reyes de la tierra, con muchas personas, líderes religiosos, con países, libertando países que están en conflicto por muchos años. Ha logrado tantas cosas en tan poco tiempo, ¿verdad? Vamos a buscar en la palabra de Dios Isaías 8, 9 al 13. ¿Quién me lo puede leer? Yo lo leo. Vamos aquí.
Dice así: reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos lo que sois de lejanas tierras. Ceñíos, y seréis quebrantados. Disponeos, y seréis quebrantados. Tomad consejo, y será anulado. Proferid palabra, y no será firme, porque Dios está ¿con quién? Con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no cambiase por el camino, que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Que el Señor añada bendición, ¿verdad? Su santa palabra. El Señor sabe de todas estas cosas, y el Señor quiere que su pueblo sea santificado, que su pueblo pueda enfocarse en las cosas que tiene que estar enfocándose. Todas estas cosas van a seguir pasando, pero el plan de Dios tiene que seguir corriendo. Por eso es que nosotros tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios y seguir aprendiendo las cosas que Dios tiene como su verdadero amor. La palabra que nos ha dejado con mucha información de vida para saber vivir, para aprender a vivir, para aprender a amar a otros, para predicar el evangelio a toda tribu, pueblo y lengua. Porque a eso es que el Señor nos ha encomendado, a poder repartir lo que nosotros hemos conocido, lo que conocimos un día y lo atesoramos con nuestro corazón, poderse dárselo a otros con ese mismo amor que Dios nos los dio. Y esta cita dice aquí: hay quienes ponen en duda si es cierto para los cristianos pertenecer a la francmasonería y a otras sociedades secretas. Consideren todos estos el pasaje que acabamos de citar. Si somos verdaderamente cristianos, debemos ser cristianos en todas partes y debemos considerar y obedecer el consejo dado para convertirnos en cristianos de acuerdo con las normas de la palabra de Dios. Ahí claramente está dicho, está escrito, un consejo que nosotros cada día podamos santificar nuestras vidas. Que si no hemos cambiado algo, entregárselo a Dios infinitamente y poder tener la valentía, igualmente como nos montamos en un avión arriesgando nuestras vidas, cambiar nuestra vida o reformar nuestra vida para vida eterna. Que así sea como nosotros pensemos de hoy o en este año en adelante, que podamos ser diferentes y que podamos ayudar a otros que lo necesitan. Quiero que Michael, ¿verdad?, pueda poner un video que tengo para mostrarles. Tú, mira tus ojos, míralos, manchados, coloridos, cada uno único, y yo creé cada uno de ellos. Yo creé todo, el universo y a ti. Te di tu personalidad, te hice puro, complejo, y todos los días te doy vida. Te amo, pero algo pasó. Me engañaste, no confiaste en mí, pecaste. Te separaste de mí, y a pesar de que todavía estás vivo, estás muriendo lentamente. Así que buscas otras cosas,
para llenar el vacío, pero nada funciona. Solo te mata más rápido y nos separa más y más. ¿Qué estás buscando? Yo no quiero que mueras. Yo te creé, no para ser destruido, sino para conocerme. Así me convertí en uno de ustedes. Una creación frágil. Fui tentado, pero nunca pequé. Vine a salvarte. Tienes tantos pecados y tienen un costo. Alguien tiene que morir, tú o yo. Así que cargué todos tus pecados. Di mi vida por la tuya y morí en tu lugar. Porque te amo. Entonces, me levanté de entre los muertos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy Jesús. No estoy aquí para condenarte. Vine a traerte de nuevo a la vida. Confía en mí. Yo te perdonaré y te daré vida eterna. Te amo. E hice todo esto para tener una relación contigo. ¿Me quieres seguir? Claramente, ¿verdad? Donde Jesús nos dice, ¿me quieres seguir? Buscamos tantas cosas en el mundo y no las encontramos, pero el único camino es el camino de Jesús. Que hoy, mañana y siempre podamos caminar en el camino de Jesús y que podamos predicar el Evangelio, que podamos enseñar a otros el amor de Jesús en el mensaje de los 3 ángeles, donde el Señor nos ama de tal manera que nos dice una y otra vez las cosas que van a suceder para que tú y yo no nos perdamos y que podamos obtener la vida eterna. Que Dios te bendiga. Todo aquel que pueda conmigo, postrarse de rodillas para hablar con nuestro Dios. Oramos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias infinitas, Padre, porque estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque aún tenemos la oportunidad de tener comunicación contigo. Oh Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona, Señor, que hemos descuidado tu palabra. Queremos, Señor, reivindicar nuestras vidas de una manera como nunca antes lo hemos hecho. Poco tiempo queda, Señor, y hasta el mundo se está dando cuenta. Oh Señor, abre nuestros ojos, despiértanos, Señor. Abre nuestros oídos para poder escuchar la voz de tu Santo Espíritu. Oh Señor, ayúdanos, Señor, para poder llenar nuestros corazones de ti y poder ser diferentes, Señor. Porque con nuestro testimonio tú nos has enseñado que hacemos mucho más que decir 1000 palabras. Oh Señor,
agradecemos a tu Hijo amado que ha venido a esta tierra con un sacrificio inmenso, Señor, lo que muchos de nosotros no nos atreveríamos a hacer. Viniste, murió por nosotros y nos ha dado un regalo exquisito, Señor. Y nosotros lo hemos recibido. Padre, ayúdanos, Señor, a que ese regalo no sea en vano y que podamos amar a otros como nosotros te amamos a ti. Gracias, Señor, por enseñarnos estas cosas y ayúdanos cada día, Señor, a hacer tu gran obra. Que esta obra pueda finalizar pronto, porque queremos recibir a nuestro Señor Jesucristo pronto en las nubes de los cielos. Oh Señor, danos un corazón limpio para poder, Señor, ser templo del Espíritu Santo, hacer lo que tengamos que hacer para obtener la vida eterna y poder, Señor, decir a otros, Cristo te ama. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos estas cosas. Amén.